Deuteronomio 8, 15 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 8, 15 al 16. Dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Diga terrible desierto. Mire qué impresionante la forma en que describe el Señor a través de Moisés, obviamente, que escribe Deuteronomio, ese escenario al cual le llamamos nosotros desierto. Y dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua, dice. Y Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Versículo 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Pero mire lo que dice acá: para humillarte y para probarte y para finalmente hacerte el bien. Le pedimos al Señor que esta palabra que vamos a compartir pueda ser una palabra que nos bendiga, que se nos abra el entendimiento y que el Espíritu Santo me auxilie a compartir con denuedo y con frescura el mensaje de esta mañana, en el nombre de Jesús. Sabemos ya por doctrina que cuando uno habla en la Biblia de un desierto, uno está hablando de un tiempo, es decir, la figura de lo que es un desierto es un tiempo que para algunos de nosotros significan pruebas o desafíos. Eso en la Biblia, cuando leemos desiertos, debería de venirnos a la imagen a la mente una imagen de alguien que está siendo probado y que está pasando por un proceso en su vida. Diga conmigo: desierto. Entonces el desierto es un proceso que todos tenemos que pasar. O sea, no hay quien, hermano, venga a los pies del Señor y en calidad de hijo, Dios lo salte directamente de la libertad de la esclavitud hacia las promesas. No hay. Sino que en determinado momento, y me doy cuenta en la Biblia que todos los siervos de Dios, aún antes de los que sirvieron al Señor Jesús, o sea, que los discípulos, es decir, David, Abraham, todos ellos tuvieron que pasar temporadas de desiertos en sus vidas antes de alcanzar promesas, antes de alcanzar bendiciones. Pero lo impresionante es que cuando Dios da el propósito de por qué Él permite el desierto o planea el desierto para nuestras vidas, es porque dice que Él lo que quiere es humillarte y probarte. O sea que en pocas palabras, el desierto Dios lo utiliza, la prueba, los procesos, Dios lo utiliza para desmenuzar tu corazón y quitar de ahí el orgullo que pueda existir. Por eso es el desierto. Dice: mira, yo voy a usar el desierto para humillarte. Y nos lo está diciendo. No hay, mire, en Dios no hay engaño, y en guerra avisada no hay muertos. O sea que Dios nos está diciendo: vas a pasar por desiertos, por valles de sombra y de muerte, y de una vez te digo que te voy a pasar por ahí porque te quiero humillar. Quiero destruir en tu corazón, quiero probar tu corazón y ver cómo reaccionas ante mí. Entonces cuando leí este versículo, preste atención que dice que empieza a describir o dar una descripción del lugar del desierto. Y la primera descripción que dice es inmenso y terrible. La segunda es que dice que había serpientes abrasadoras. La tercera dice que había escorpiones. Y la cuarta dice que había una tierra sedienta o una tierra con escasez de agua. Y por eso, entonces, cuando la tierra tenía escasez de agua, Él les demostró que de una roca, que es Cristo, podía venir la saciedad para ellos. Pero pensando en las cosas que veo yo acá, el Señor dice:
quiero probar tu corazón. Una tierra terrible, una tierra seca, una tierra con serpientes o escorpiones. Pero miren lo precioso de esto. Dice, después de probarte y después de humillarte, finalmente te haré el bien. Mire qué interesante, ¿va? Dice, después de humillarte, después de probarte, después de tenerte en el desierto, finalmente te haré el bien. Entonces, quiero que grafique en su mente que otra versión dice, después de humillarte y después de probarte, finalmente te prosperaré. Que la palabra bien en el hebreo se puede traducir como paz, prosperidad, abundancia. Entonces viene Dios y le dice, te voy a abundar, te voy a dar abundancia, pero antes de llevarte a ese bienestar que todos los hijos de Dios deberíamos de anhelar, te voy a humillar y te voy a meter a situaciones complicadas, difíciles, para probar tu corazón. Pero fíjense que Dios, cuando nos saca de Egipto o de la esclavitud, no nos dice, te saco de Egipto para que te vaya bien inmediatamente, sino que cuando nos saca a nosotros de esa tierra, Dios empieza a planear el bienestar futuro para ti, la prosperidad, la abundancia que todos nosotros anhelamos. Pero para llegar a alcanzar la abundancia, primero tendremos que pasar por el desierto. Y a algunos les gusta pasear demasiado ahí, como el caso del pueblo de Israel, que se quedaron paseando 40 años sin ver su abundancia. Pero al final estaba el bienestar, al final estaba la prosperidad, al final estaba la abundancia de todo lo que ellos necesitaban, pues. ¿Me estoy dando a entender con esto? Y aunque Dios les daba algunas pruebas en el desierto, porque Dios los sacó abundados, digamos económicamente los sacó abundados, pero como no habían sido trabajados, no supieron qué hacer con la abundancia y la perdieron. Le hicieron un becerro de oro. Entonces diga conmigo, no debo de perder de vista el final. No es que, mire, no es que dentro del proceso o dentro del desierto no haya nada bueno. No estoy diciendo eso, porque ahí estaba el maná, ahí estaban las codornices, ahí estaba el agua de la roca, ahí estaba. Pero a lo que voy yo es que no es malo el desierto, porque ahí es donde Dios se vale para ver tu corazón y para trabajar contigo. Si no has recibido tu abundancia en algo en tu vida, es porque no estás listo para manejarla. Giesi lo acaba de decir cuando ministraba las ofrendas. Porque al que tiene más se le va a abundar, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Entonces, de alguna manera, cuando no han llegado a las abundancias de todo lo que, de todas las cosas, pues, a nuestra vida, nosotros tendríamos que entender que ahorita no la tenemos porque Dios nos tiene en un proceso. Y eso debería de causarnos paz, porque al final del proceso, como le había predicado hace algunas semanas, está la abundancia. La abundancia es una recompensa después del proceso. Pero entonces ahorita, para explicarle esto que le estoy diciendo, y le voy a decir el nombre del tema, porque el nombre del tema yo le puse permaneciendo hasta el final. Ayer se lo platicaba a los jóvenes y le decía, miren, estamos tan cerca, iglesia Cambio de Vida, de ver la abundancia en esta casa ministerial, espiritual, de dones, de gracia, de misericordia. Y a veces estamos tan cerca y por no permanecer o por no terminar el proceso, nos perdemos el bien y el bienestar y la abundancia que Dios ya tenía preparados para nosotros.
por desesperados, como Acán, que le quedaban pocos metros para heredar su tierra de promesa, y por la primera ciudad, fíjese, pocos metros, y agarra el manto babilónico, las piezas de plata, y los entierra en su casa. Se muere él y su familia. Pero ¿por qué? Uno se pregunta así, pero ¿qué le faltaba? ¿Por qué? Si le faltaba tan poquito, ¿por qué no avanzó hasta el final? Porque el bienestar Dios lo tiene destinado al final. Y aunque, repito, te da probaditas en el camino, deberíamos nosotros de permanecer hasta el final. Diga conmigo, permanecer hasta el final. Entonces ese es el tema del día de hoy. Y lo voy a ver por algunos paseos aquí en la Biblia para que se dé cuenta a qué me refiero. Pero mire, en 1 Corintios 10:1 al 5 dice: deseo que sepan, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Ahí estaba. Empezaron el caminar en Cristo. Y todos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era Cristo. Miren qué impresionante esto. Dice: pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron postrados en el desierto. Esta versión dice: cayeron en pecado en el desierto. O sea que algunos de los hijos de Dios, algunos de los creyentes, fíjese pues, salen de la tierra prometida, salen de Egipto, de la tierra de esclavitud. Son bautizados en la misma agua, reciben el mismo alimento espiritual, reciben la misma bebida espiritual, pero caminan en el desierto como todos los demás cristianos que existimos en la faz del planeta. Pero el problema es que Dios no se complace en ellos, porque se quedan tirados pecando en el desierto. Ahora, yo no sé, hermano, en qué fase estamos. Valdría la pena que nosotros identificáramos si nosotros ya llegamos a la abundancia, a las promesas, o si algunas veces todavía hay procesos en nosotros que parezcan desiertos y que parezcan complicados. Pero si estás en esa fase de que Dios está trabajando contigo, o que Dios está trabajando en tu casa, o que Dios está trabajando con tu carácter, deberías de aguantar hasta el final, porque tienes que saber que la abundancia que esperas está después de todo el sufrimiento que pasas. Ahí está, en el final. Y no quedarte postrado en el desierto. ¿Por qué será que? No sé si usted se ha preguntado, pero yo a veces sí me hago preguntas como estas. ¿Por qué será que a veces hay gente que tiene dones tan espectaculares de parte de Dios y llamados tan reales y tan firmes de parte del Señor, pero que cuando tú los ves 5 años después, dijiste de plano que este va a ser pastor dentro de 5 años, y te los vuelves a topar, te das cuenta que ya ni a la iglesia va? Porque había un final destinado para él, pero en su proceso se quedó postrado, se quedó tirado y no permaneció hasta el final. Y por no permanecer hasta el final, nunca viven en abundancia. Los procesos no son fáciles. Entonces empecé a ver en la Biblia, porque el secreto es permanecer hasta el final y decir: necesito permanecer hasta el final, pase lo que pase, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. O sea que algunos: yo acepté a Cristo, hermano, yo ya soy salvo. La permanencia hasta el final tiene mucho que ver con la salvación. Y ahorita no vamos a entrar en el tema si la salvación se pierde o no se pierde, pero lo que le quiero explicar es que las recompensas de Dios están siempre al final, hombre. Entonces no te pierdas esas abundancias, no te pierdas esas bendiciones. Entonces mire pues, desiertos. Aquí le voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo? Porque ¿cómo habrán sido los desiertos de algunos hombres de Dios? Mire pues, esto es lo que yo traté de estudiar, y más bien estudiaba en Jueces capítulo 11 versículo 1 al 3. Dice la Biblia: y Jefté Galaadita era un guerrero valiente,
Pero mire pues, hijo de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos. Y cuando los hijos de su mujer crecieron, mire qué impresionante esto. Echaron fuera a Jefté y le dijeron: no tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Por no decirle eres hijo de una cualquiera, ¿va? Porque la Biblia sí dice que era hijo de una ramera. Y entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Pongamos pausa ahí. Entonces, lo que me llama la atención es ver cuál fue el desierto de Jefté. Porque mire, en principio su familia no, o sea, sus raíces no eran honorables. O sea que prácticamente ahí Jefté, nos está diciendo la Biblia, era hijo de una mujer cualquiera, de una ramera. En segundo grado, diría yo por ahí, es que su familia, sus propios hermanos de parte de papá, lo rechazaron y le dijeron: vete de aquí. Ahora, por favor, yo no sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida los echaron de su casa. A mí nunca me echaron. Pero tal vez a ustedes, a alguien de ustedes le dijeron: lárgate de aquí. Yo no sé qué se sentirá que un papá o unos hermanos lo echen a uno de la casa que uno cree que es suya. Si a ti te pasó, pues después te llamaré para que me cuentes tu testimonio, ¿eh? Pero en realidad es que a él lo echaron de su casa. Y como tercero, le dijeron: nuestro padre dejó una herencia, pero a ti no te vamos a dar ni un solo peso. O sea que prácticamente condenaron su prosperidad. Le anularon la bendición, le anularon la prosperidad que estaba diseñada para él. No había chance de que él pudiera tener herencia en su casa, y lo habían dejado sin oportunidad de prosperar. Entonces, cuando leía estos versículos, en sí, en resumen, los desiertos para alguien podrían ser tener una familia disfuncional. Y ese es lo que te duele en el proceso. ¿Por qué tu familia no cambia? ¿Por qué mi papá no quiere buscar a Dios? ¿Por qué mi mamá no quiere buscar a Dios? ¿Por qué mis hermanos se están yendo al mundo? ¿O por qué mi papá anda con otra mujer? ¿O anduvo con otra mujer? Y te está tocando a ti en el... Así le pasó a Jefté. Jefté creció diseñado, diga conmigo, diseñado por Dios. Y ahí va a ver cómo se cumple el proceso en Jefté al final. Pero diga conmigo, al final. Pero en el proceso, hermano, le tocó vivir en una familia disfuncional, más chueca que el árbol torcido, hermano. O sea, el papá, con toda honestidad, él sabía que había sido producto de un deleite de un ratito. Porque el papá nunca se casó con la mamá de Jefté, sino que el papá cuando ya quiso hacer su hogar bien, fue y se buscó una mujercita decente, ¿va? Y ya tuvo sus hijitos y todo el asunto. Pero Jefté fue el producto de una hora de placer, por decirlo así. Familia disfuncional porque su padre no dejó instrucciones para heredarlo. Entonces sus hermanos pudieron sacarlo de la herencia fácilmente. Familia disfuncional porque su hogar nunca fue hogar, porque al final lo echaron y le dijeron: esta no es tu casa. Vivías aquí porque estaba vivo mi papá tal vez, pero ahorita te me vas. Entonces fíjense pues, algunos hijos de Dios, su desierto es su familia. Y es la familia la que, no sé si decir Dios usa, ¿va? O Dios permite que sean ellos los que te humillen. Porque a Jefté lo humillaron
no la vecina, no el fulanito. Sus hermanos lo humillaron y lo echaron. Entonces, en el desierto vas a experimentar humillaciones que gente cercana te va a hacer a ti. Y una de dos: o te quedas llorando tu humillación toda la vida, o lo aceptas como parte de tu proceso que Dios está permitiendo para trabajar tu humildad. Por ahí viene entonces, por una familia que no funcionaba, pero que lo humillaron y que lo dejaron a un lado. Y hermanos amados, Jefté de alguna manera ya era un guerrero valiente. Pero cuando uno es un guerrero valiente y su familia a la uno lo hace ver como que no lo es, eso se llama humillación. ¿Sí me van a entender? O sea, mire, vamos a suponer que tú tienes tu hijo de unos 4 años y ya tu hijo se puede amarrar los zapatos, las agujetas de los zapatos. Y él te dice: papá, yo puedo amarrar las agujetas de los zapatos. Y tú dices: tú no puedes. Pero papá, yo ya aprendí. No, tú no puedes porque eres un inútil. El decirle que no puede hacer algo que sí puede hacer es humillante. Y generalmente las humillaciones de personas cercanas vienen a nosotros ¿cómo decirlo? Vienen hacia nosotros como a querer lastimarnos y darnos a entender que lo que sí podemos hacer, no lo podemos hacer. Como que, en pocas palabras, te vienen a inutilizar. Esa es la palabra que quería usar. Entonces, veo yo que en el desierto Jefté fue humillado, fue menospreciado, lo echaron de su casa. Y en el versículo siguiente, versículo 4, diga conmigo: después de cierto tiempo. Escúchame pues, la humillación no es eterna. La humillación, yo no sé si a ti te ha tocado vivir esta faceta donde te has sentido humillado, pero tienes que entender que la humillación no es eterna. Es solo parte del desierto. Es solo parte de tu preparación para que cuando tengas abundancia no se te suba en la cabeza. Porque eso es lo que había dicho Dios en Deuteronomio: mira, yo te voy a humillar y te voy a probar para que no digas después que fue tu mano poderosa la que te sacó de Egipto y que fue la que logró todas estas cosas que te voy a dar. Al final te voy a hacer bien, pero mientras tanto te tengo que humillar. Y a veces Dios usa a la gente cercana para pisotearnos. Sí, hermano, porque mire, si a mí un fulano que no me conoce me dice: usted no es pastor, a mí me da igual, hermano. Pues si ni lo conozco. Que Dios te bendiga, le diría yo. Por eso es que a Pablo no le importaba cuando dijo: usted no es apóstol. Y entonces Pablo decía: tranquilo, si para ustedes, para los otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Pero imagínate que lo suyo le hubieran dicho: usted no es apóstol mío, o usted no es pastor. Cuando alguien cercano te lo viene a decir, ahí es donde te duele el corazón y te están humillando. Y una de dos: o te defiendes o te dejas. Pero la humillación, te lo estoy diciendo, el desierto y la humillación en el desierto viene de los cercanos. Viene de los más cercanos. Y como veo en Jefté, algunas veces de tu propia familia. Mire, vale la pena decir que en las cosas de Dios no importa de dónde vienes ni de qué hogar vienes. Es que como yo nací en un hogar
de ricos, a mí me va a ir bien en ese camino. No importa de dónde vienes. Si vienes de hogar de pobre, de hogar de cristianos, de hogar de inconversos, si tus papás conocen a Dios o no, no importa de dónde vienes. Lo que sí te puedo decir es que Dios tiene planes grandiosos para ti al final, y que algunas veces tu familia va a ser usada, o esa palabra, por Dios para humillarte. Menosprecio y humillación en el desierto. Ahora, si usted ha leído la Biblia, y podemos leer cómo concluye Jefté en el versículo 4, dice: después de cierto tiempo sucedió que los hijos de Amón pelearon contra Israel. Y cuando los hijos de Amón pelearon contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Entonces, después del proceso de humillación, pasó un cierto tiempo, y los ancianos de la tierra de Galaad vinieron y no solo lo hicieron jefe sobre sus hermanos, sino sobre toda la tierra. En pocas palabras, la abundancia final después del desierto en humillación es la exaltación. Pero no hemos leído ese versículo que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo seáis exaltados. Porque todos queremos la exaltación, pero no nos gusta esperar el tiempo de la exaltación, porque antes viene humillación. Entonces, lo que yo le quiero explicar a ustedes es que Dios tiene un tiempo de exaltación para tu vida y de reconocimiento para lo que Dios te dio, para tu ministerio, para tu familia, para tu matrimonio, para tu propia vida. Pero en determinado momento el tiempo lo dispone Él. Pero antes de ese final glorioso tiene que venir la humillación. Diga conmigo: humillación. Entonces, soporta, permanece hasta el final, porque después de la humillación, tarde o temprano, te va a llegar la exaltación. Y Dios es el que te la va a dar. Dios te la va a dar, hombre. Diga conmigo: cuando fuere tiempo. Entonces, en el desierto, hermano, le estoy plasmando aquí en la Biblia, te va a tocar que te humillen. Pastor, ¿y a usted lo han humillado? Sí, bastantes veces. ¿Y fue a veces en su propia casa? Sí, a veces hasta en mi propia casa. No estoy diciendo que ya estoy en el momento de exaltación, porque repito, es un proceso. Pero en algunas áreas donde tal vez yo necesitaba ser exaltado por Dios, Dios lo hizo a su tiempo, después de haber sido humillado. Mira este otro proceso. Usted se recuerda de que a David lo ungen como rey. Y usted cree que el haber sido ungido como rey lo iba a él eximir del desierto. Más duro viene. Si quiere, digo, vas a ser rey. Qué bueno, eso rey ya ungido. Ya me salté mi desierto. No. Porque fíjese que le empezó a ir bien, porque ya tenía un ungimiento, y en eso tumba a un gigante. Y la Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 18:6 que cuando él regresaba de derribar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Pongan atención a esto. Entonces Saúl se enfureció, porque mire, ¿le iba bien o no le iba bien? Aparentemente David no iba a pasar por un desierto. Sí, hermano, es ungido. Al siguiente capítulo se tumba un gigante, y al siguiente capítulo le están las doncellas danzando ahí. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Dígame, ¿a quién no le va a gustar eso, hermano?
O sea, de entrar a un lugar y que te echen tu cántico nuevo. Hermano, aquel feliz, pero no sabía que su desierto era Saúl. Pero entonces vemos que entonces cuando Saúl escucha que le empiezan a cantar a David, Saúl se molesta, se enoja. Y en el proceso de su desierto, la primera vez que David estaba tocando el arpa para él, 2 lanzas para matarlo. Para matarlo. Fíjense su desierto, pues. Entonces cuando David se da cuenta de esto, sale huyendo, ¿va? Y mire el desierto, pues le voy a resumir el desierto porque Saúl era su desierto. Pero ¿cómo? La Biblia dice que en el capítulo 20, versículo 1, que David habló con Jonatán. A Jonatán lo amaba demasiado. Y David habló con Jonatán y le dijo: oye, ¿qué he hecho yo? ¿Y cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque matarme? Mire, ayúdeme usted. Cuando usted obra rectamente con alguien y esa persona con la cual has obrado rectamente no obra rectamente contigo, ¿cómo se le llama eso? Dice traición. Pero ¿sabe cómo le pondría yo? Injusticia. Entonces el desierto de David fue un desierto de injusticias. Pero las injusticias eran necesarias para él, porque fueron trabajos. Ahora, que él se complicó, claro que se complicó. Si cuando te hacen una injusticia tampoco es nada sabroso, es como que te estuviera mordiendo un escorpión. Sí, pero ¿por qué me hace esto Saúl a mí? Si yo he sido fiel con él, si yo lo he honrado. Hermano, teniéndolo a punto para matarlo, no lo mató. O sea, la forma en que David obraba con Saúl era buena, pero cuando se presentaba delante de Saúl, lanzazos le tiraba, lo perseguía por todos lados, le tendía trampas. O sea que prácticamente la injusticia fue su desierto. ¿Y qué pasa entonces si para ti, en tu proceso, en tu desierto, Dios permite que te hagan injusticias? ¿Qué pasa? O sea, si tú dices: pero ¿por qué me hacen esta injusticia? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Si soy una blanca palomita. ¿Por qué Dios permites que me hagan injusticias como esta? Hermano, pero yo veo que David lo metieron en un desierto de injusticias. Y cuando estaba en el desierto de injusticias, aunque se conflictuaba demasiado, porque él decía: oye, brother, pero Jonatán, ¿por qué me quiere matar? Dime si yo he pecado contra él. Dime por qué me está pagando de esta manera si yo lo he tratado bien. Y la verdad que, con toda honestidad, repito, a veces la iglesia, nuestra familia o nuestro trabajo es el campo más propenso para que te hagan injusticias. Y si no las entiendes, porque ya estás ungido, ya sabes tu final. ¿Cuál es el final de David? Ser rey. Pero no era fácil, porque para llegar al final hay que pasar desiertos. ¿Cuál le dije? El anterior desierto, ¿cuál era? El desierto de la humillación. Y ahora es el desierto de la injusticia. Nos van a hacer, mi hermano, nos van a hacer injusticias. Nos van a hacer injusticias. Si tú eres un líder, prepárate, porque a veces la gente que tú lidereas te va a hacer injusticias. Y a veces, si tú eres un seguidor, tus líderes también te van a hacer injusticias por una u otra razón. Espero que no sea por celos, porque eso sería peligroso. Pero cuando te llegue la injusticia, tienes que entender que estás avanzando en tu proceso
y que lo que deberías de hacer en ese momento, según lo que dice la Biblia, es orar. Fíjense que había una mujer, dice la Biblia en Lucas 18:1, que le decía al rey: hazme justicia. Perdón, había, dice, en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a un hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y por algún tiempo él no quiso. Fíjense qué impresionante. Eso de por algún tiempo y después de un tiempo, me lo encontré tanto en la Biblia, hermano. O sea, ¿por qué un juez te deja que te hagan una injusticia por algún tiempo? ¿Por qué? Entonces diga conmigo: por algún tiempo me hacen injusticias. Pero dígalo pues: por algún tiempo. Pero dice que aquella viuda venía constantemente diciendo: hazme justicia, Señor, de mi adversario. Hazme justicia, mi adversario. Él por algún tiempo no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Mire, uno no debería de orar por venganza. Uno debería de orar por justicia. Grave es esto, porque algunos: pastor, el pastor dijo que hay que orar. Entonces cuando se hagan injusticias hay que orar: Señor, que le caiga fuego del cielo a ese que me hizo daño, que me hizo este. No. Hay que orar por justicia, porque la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Porque uno, si quiere justiciar a alguien que le hizo daño, uno lo manda a matar. Pero Dios, cuando quiere hacer justicia, lo hace de diferentes maneras. Le manda otro proceso al que te hizo la injusticia. ¿Sí me voy a entender? O estoy hablando medio revoltoso. A lo que voy yo es que cuando estás pasando el desierto de las injusticias, lo que deberías de hacer es orar para que Dios te haga justicia. No por venganza. Diga: no venganza. Aquel que me hizo daño hace un tiempo, ojalá que lo aplaste un tren. Ojalá que le vaya mal para que se dé cuenta con quién se metió. No. Ora para que Dios te haga justicia, y Dios a su manera te va a hacer justicia. Y cuando Él te haga justicia, te va a colocar en el lugar donde deberías de estar colocado. Y te vas a dar cuenta que el desierto valió la pena y la injusticia valió la pena, porque te mantuvo de rodillas. ¿Sí o no? Si ahí dice: como cuánto no el Señor va a hacer justicia a aquellos que claman 5 minutos al día. Amén. No. Dice: aquellos que claman de día y de noche. Quiere decir que la injusticia sirvió en el desierto para que te postraras y en todo tiempo le dijeras: auxilio, otra vez me hicieron lo mismo. Llegué a la escuela y me sacaron la lengua. Porque puede ser que a alguien sí le afecte que le saquen la lengua, ¿va? Y esa sea su injusticia. Yo siempre le sonrío a mi maestra, pastor, y cuando yo regreso, ella me saca la lengua. Sí, injusticias de lo más pequeño a lo más grande. En el desierto te hace postrarte y clamarle al Señor de día y de noche. A menos que de veras seamos tan duros en nuestro corazón y que las injusticias no nos postren. Hermano, quiero que me levante su manita. ¿A quién le gustan que le hagan injusticias? Levante su mano bien en alto. A mí no me gusta que me hagan injusticias. A mí me gusta que si yo trato bien a alguien, me traten bien. A mí me gusta que si yo amo a alguien, también me amen a mí. A mí me gusta que si yo obedezco a alguien, también a mis padres, que también me obedezcan mis hijos a mí. Pero escúcheme, yo con todo respeto y sinceridad le puedo decir: es lo más terrible que le puede pasar a uno, las injusticias. Cuando tú eres de aquellos que llega al trabajo así temprano, y que eres de los que trabaja 8 o 10 horas diarias y haces todo el trabajo de tu jefe, y eres el que hace la escritura en la máquina o en la computadora, y eres de esos trabajadores excelentes, y en eso dice: puesto disponible para el área de asistente de gerencia. Dijiste: gracias, Señor. Y cuando en eso
piensas que te van a contratar a ti, te das cuenta que contratan al que menos trabaja. Eso es una injusticia. Y entonces, bravo, como buen cristiano renuncias. No, Dios quiere que ores. Que podríamos agarrarlo a uno de los móviles de la oración. Las injusticias te hacen clamar. Clama a Él de día y de noche. Mire este otro versículo. Ahí va. En el desierto hay humillación. En el desierto hay injusticias. Pero mire esto en 1 Samuel 1:4 dice: pero espera por el final, persevera hasta el final. Dice 1 Samuel 1:4, dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción, pues él la amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Mire, injusticia, diga conmigo injusticia. Pero aquí viene otra parte del desierto con Ana. Sí, porque qué feo, hermano, que te digan lero, lero, yo sí tengo y tú no. Y todos los días con el propósito de fastidiarte. Eso es una injusticia. Pero dice, y esto sucedía año tras año. Fíjese otra vez, mire lo que impresionante. Por cierto tiempo. Fíjese pues, Dios como que da. ¿Por qué Dios no reacciona al siguiente día, después de que te hicieron injusticia, después de que te humillaron? A esta la humillaron y le hacían injusticia. Porque Dios no reaccionó al siguiente día, sino que dice que año con año le hacían lo mismo. Perdonen, qué horror, qué desierto más horrible. Dice, y siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces su marido Elcana se acercaba y le decía a Ana: ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? No soy yo mejor para ti que 10 hijos. Entonces, en el desierto hay tristeza y lágrimas. Esas cosas que nos causan dolor, ¿verdad, hermana? Que uno dice, ¿por qué pasó? ¿Por qué le pasó esto a mi familia? ¿Por qué nos está costando tanto? Y son cosas que cuando piensas en ellas te hacen llorar, porque te causan tristeza. Y tú dices, Señor, y lo que tú no estás entendiendo, que esa tristeza es parte de tu desierto. Porque Dios quería que experimentaras las lágrimas. La tristeza es como un dolor interno que cuando te tocan así un poquito el corazoncito, sí me hicieron daño, y empiezas a llorar. Y a algunos les toca pasar los desiertos de tristeza. Ay, cuánto quisiera yo. Hasta el Señor pasó su desierto de tristeza, porque Él dijo que su alma estaba triste y angustiada hasta la muerte. Si se recuerda, ¿va? Antes de morir, Él pasó su desierto de tristeza. Si aquí, ¿quién está exento de no entristecerse en algún momento en este periodo de vida, hermano? Por algo que te haya pasado, por un daño que te hayan hecho, por una falta que te hayan cometido, y te entristeciste. Y tal vez puedes decir, pastor, es que mire, me hicieron una injusticia, pero más que enojarme, me entristecí. Me dolió. Y ese es tu desierto. Y mire, pastor, tanto fue lo que me dolió en mi corazón, que pasé llorando toda la noche y no tuve hambre. Porque así, generalmente cuando alguien está triste, lo primero que se le va es el hambre. Así que si tú comiste hoy en la mañana es porque estás gozoso. Pero sí, hermano, mire, para poner un ejemplo así sencillo, ¿se recuerdan sus años mozos? Esos años donde usted le gustaba su muchacho y su muchacha por ahí de la escuela, que por cierto no fueron novios, pero solo se gustaban, porque usted se guardó para su esposo y para su esposa. Diga amén. Solo 2 o 3, va. Gloria a Dios, va. Pero mire pues, el asunto aquí es que usted ha visto a los adolescentes cuando tienen problemas de amores. Ay, hermano, no comen, no duermen. Cuando las mamás llegan a quemar las cobijas, todas llenas de mocos.
De tanto llanto que sabe, la almohada se convierte en su máximo confidente y todas las manchas, los mapas ahí de lágrimas y de mocos que hay en la almohada por la tristeza. La tristeza trae lágrimas. En el desierto hay lágrimas. Hay dolor, hay tristeza por cosas que te pasan en tu casa, por desprecios que te hacen tus hijos, o desprecios que te hacen tus padres, o tu esposo, o tu esposa, te causan dolor. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué no me siento valorado? Desierto, tristeza. ¿Por qué no siento que valoran lo que hago en el hogar, que valoran lo que hago en la iglesia? Tristeza, son desiertos. Pero hermano, escúcheme pues, póngame atención. Yo no estoy diciendo lágrimas de berrinche, porque hay otros que lloran por berrinchudos. Ay no, pastor, es que son lágrimas de tristeza. No, son lágrimas de berrinche. Yo quiero el carrito, pero yo quiero el carrito. Pero más berrinche que tristeza. Pero ¿sabe qué es lo lindo de las lágrimas de tristeza? En el final hay una bendición. Pero las lágrimas de tristeza, mira esta versión en el Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? Wow. Eso dice el salmista. O sea que cuando alguien de nosotros, sus hijos, está llorando por tristeza, no por berrinche, el Señor no deja que esas lágrimas caigan al suelo y las va a recoger. Las guarda en un odre, le dice otra versión, y las tiene contadas. ¿Acaso tú no llevas cuenta, decía el salmista, de cada una de mis lágrimas? ¿Acaso tú no las has recogido, las has puesto en un odre? O sea que en pocas palabras, las lágrimas que son causadas por tristeza se convierten en una ofrenda para Dios. ¿Puedo hacer una pregunta ahorita rapidito? Sí, ya voy a terminar, o a empezar a terminar. ¿Hay algo usted que lo ha hecho llorar estando en los caminos de Dios? ¿Es alguna situación de tu hogar que te cala? No que te enoja, que te da berrinche, no, que te causa tristeza. ¿Sí o no? Una, pensamos en una. ¿Te imaginas a Dios guardando esas lágrimas en un odre y llevando cuenta de cada una de ellas? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la Biblia nos dice a nosotros que las lágrimas vienen a ser como una semilla que se debe de sembrar. Entonces, en el desierto Dios permite que llores, porque esa es la semilla que te va a causar en un futuro el gozo y el regocijo. Porque la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría, cosecharán con regocijo. Entonces, en el desierto se llora. Pero cuando pases el desierto, y si lo hayas dejado mojado, y que por tu causa se han hecho los océanos de este mundo. Pastor, ve el mar, sí. Son las lágrimas que dejé en el desierto. Por eso es que ve arena con agua. A saber ni quién lloró ahí, porque el agua del mar es salada y las lágrimas también son saladas. Pero bueno, estoy pensando. Lo que le quiero decir es: saliendo del desierto, las lágrimas que dejaste en el odre de Dios, en el alfolí de Dios, búsquenlo ahí, varias versiones, ahí hay mucho que sacar, pero porque ahí hay una ofrenda. Dios las acepta, Dios las guarda y las cuenta. Y Dios cuenta las ofrendas, y Dios ve las ofrendas. Pero el punto aquí es que cuando viene Dios y acepta la lágrima y las cuenta, y como que Él se da cuenta, al llevarlas contadas, dice: hasta aquí llegaron tus lágrimas, y a partir de este poste para adelante empieza tu regocijo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, por eso es que la Biblia dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, porque Dios sí delimita tiempos. Y cuando estás en el desierto,
te va a tocar llorar, pasar tristezas, pero pasando el desierto te vas a dar cuenta que Dios es un Dios de gozo y cambia tu llanto en alegría. Fíjense pues, uno más y termino. Diga conmigo: desierto de humillación, desierto de injusticias, desierto de lágrimas. Al final del desierto de la humillación está la exaltación. Al final del desierto de las injusticias están las respuestas de Dios para tu vida. Al final del desierto de las lágrimas están los gritos de alegría y el gozo y la alegría que no se puede contener. Pero mire este asunto. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no contará hasta hoy, hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Usted se recuerda que la Biblia narra en Mateo que respecto a Pedro, que Pedro dijo que nunca iba a negar al Señor. Y Pedro le había dicho incluso: aunque todos se aparten de ti, yo nunca te dejaré. Eso le había dicho Pedro. Pero Pedro tenía que pasar también por su desierto. Pedro tenía que pasar por su prueba, pues. Nada más que a Pedro le tocó más duro que tal vez a nosotros, porque el desierto de Pedro fue más o menos similar al desierto de Jesús. Que en el desierto de Jesús estaba el diablo, y en el de Pedro también. ¿Me están a entender? O sea, en el desierto, diga conmigo, me va a tocar pelear contra el diablo, o el enemigo, o entidades espirituales que son contrarias. Ahí, y no significa que en la abundancia no te va a tocar pelear, pero en el desierto generalmente vienen las caídas. Lo zarandeó el enemigo a él. A Jesús no, por supuesto que no. Él venció la tentación. Pero cuando vino a Pedro y se le presenta el enemigo, lo zarandeó duro y lo hizo tropezar, negando al Señor 3 veces. 3 veces. Diga conmigo: en el desierto están las caídas. Ahí había un enemigo de Israel que se llamaba Amalek, que aprovechaba a los cansados que se quedaban rezagados a tronárselos en el desierto. Amalek, por eso es que Dios le dijo a Saúl: ve y extermina a Amalek por lo que hicieron con ustedes en el desierto. Pero entonces el asunto aquí es que los que quedaban postrados, los que se caían, se los tronaban. O sea, en el desierto hay caídas constantes por el cansancio, hay caídas constantes por la sed que puede generar, por todo lo que se vive ahí, pues. Entonces Pedro en su desierto cayó, Jesús no. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Él negó 3 veces a Cristo. Y yo le puse ahí el desierto de las caídas. Porque ahí en ese desierto de constantes tropiezos. Por cierto, eso para que me entienda lo que quiero llegar, porque a veces el ejemplo natural explica lo espiritual. Pero ¿alguien de ustedes ha ido a correr a las dunas de Samalayuca? Que por cierto, el próximo grupo de jóvenes es ahí en las dunas de Samalayuca. Pero si alguien ha corrido en la arena, eso sí, ustedes son de playa, ustedes no son de dunas, sino son de playa. Una de las cosas más complicadas es correr en arena. ¿Por qué? Porque es pesado. La arena seca, sí, obviamente es arena seca, no arena mojada. Arena mojada, qué rico, pero arena seca. Es pesado, es cansado y es fácil tropezarse. Entonces el desierto de las caídas es algo que permite Dios. Mire, ¿por qué no? Solo simplemente ¿por qué no le dijo Jesús al diablo: no te doy permiso? Ya estuvo. ¿Por qué? ¿Podía o no podía? Porque dijo: el diablo me ha pedido
para zarandearte. Y en pocas palabras nos dio a entender que le había dado permiso. Usted sabe que en el desierto el enemigo va a querer zarandearlo y lo va a tronar. Lo va a tumbar, pues, no tronar, tumbar. ¿Sí sabe eso? Hermano, respóndame. Algunos de ustedes saben que primeramente estamos en una lucha espiritual, y saben que a veces hay permisos de Dios para que una entidad te haga tropezar. ¿Por qué? Ayuden, porque al final, yo como le digo, hay que pasar ese desierto, pero ¿qué hay al final? ¿Por qué? Al final nos va a hacer bien, eso es definitivo. ¿Pero qué es? Para aprender a pelear, dice Martín. ¿Qué más? Porque te conviertes en un pilar, pero en realidad, después de haber caído, ¿qué viene? La restauración y el levantamiento. Entonces, cuando pierdes una batalla en el desierto, y cuando caes y tropiezas en el desierto, y experimentas que es Dios el que te levanta, te crea dependencia. Y entonces por eso es que la Biblia dice, si no nos dijera la Biblia 7 veces cae el justo, ¿por qué no dice una vez? ¿Por qué no dice 2 veces cae el justo? Porque hay caídas repetidas, hombre. A veces en la misma duna. Sí, hombre, o sea, que uno dijera, ya no me quiero tropezar con la misma piedra, pero a veces es la misma duna la que te hace caer. Y no una vez, sino 7. Pero dice una versión, pero 7 veces se vuelve a levantar frente a su Señor. Entonces Pedro experimenta el levantamiento y la misericordia después de una caída y de un tropezón como el que se aventó. Entonces, al final de tus caídas, siempre va a haber un Dios que te va a perdonar y que te va a levantar. Pero te hace que caer, para que entiendas que tu Dios es un Dios misericordioso y que entiendas que solito no puedes correr esta carrera. ¿Por qué no me ayudas, Jessy? Déjeme hacer una oración. 4 cositas, mire pues. Porque mire, Dios podría, si Él quiere, privarnos las caídas hoy. De tu carácter, de tus tentaciones, de tus pensamientos. Él puede, hermano, si Él es Dios. Él es Dios, Él podría. Entonces, ¿por qué nos deja caernos? Y cualquiera puede decir, es que Dios es malo, pastor, porque yo le he pedido que ya no me caigan en la misma duna, porque estoy hablando de desiertos. Pero ¿y qué pasa si lo que Dios quiere es que tú, cuando caes, te levantes pensando que solo Él te puede mantener de pie? ¿Sí me voy a entender? Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, te va a hacer tropezar, Pedro. ¿Y sabes cómo vas a tropezar? Negándome, apostatando. O sea, no un pecado grueso, hermano. Vas a negar, Pedro. Me vas a negar. Todavía no ministro. Sé que vas a caer, pero sé que la fe que tienes en mí te va a hacer levantarte. Sé que vas a experimentar que la misericordia que te va a perdonar. Empieza Dios a mostrarnos que nuestras caídas a veces se deben porque vamos caminando en el desierto. Ahí llegan las tentaciones, ahí llegan las dificultades. Mire, Dios podría cambiarme a mí hoy si Él quiere, pero Él sigue viéndome, o más bien sigue haciéndome ver desde el cielo que yo soy humano y que dependo de Él. Que no se te olvide, hombre. Dios empieza a dar permisos. O sea, yo qué quisiera yo, hermanos, que ya todos fuéramos perfectos y que ahorita ya estuviéramos en el cielo, porque ya no quepa nada más aquí. Pero viene Dios y sigue dándole chance al diablo y a sus secuaces para venir a ponernos piedras en el camino, hombre.
para venir a plantar tentaciones en nuestras mentes. Y cuando vamos caminando, porque vamos en ese proceso hacia la tierra de promesa, caemos y caemos otra vez y caemos otra vez. Y como Pedro 3 veces, otros 7, otros 20. Aunque ya le habías dicho a Dios que ya no ibas a fallar. Porque eso fue lo que dijo Pedro, Señor, yo no te voy a fallar. Yo estaba seguro de que no le iba a fallar. Señor, si todos te dejan, fíjese pues, hasta estaba diciendo a los demás si iban a fallar, yo no. Y el que dijo que no iba a fallar, falló. Y a veces hay promesas que salen en nuestro corazón para Dios en el desierto, en ese proceso que todos vamos. Yo voy como pastor ahí. Yo ya no te vuelvo a fallar, Señor, te lo prometo. Y de veras que a veces lo decimos con tanta convicción, pero nos damos cuenta que otra vez tropezamos en el mismo lugar. Y el enemigo toma el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestro carácter, de nuestro hogar, y volvemos a fallar. Y ahí nos vemos tirados. Y aquí es donde quiero concluir, porque esto les pasó al pueblo de Israel. Pero llegó un momento donde ellos dijeron: mejor aquí nos quedamos tirados y ya no nos levantamos. Y eso desagradó al Señor. Y le leí ese versículo. Dice: y Dios se desagradó de su pueblo y no vio con agrado cuando ustedes tropezaron, pecaron en el desierto y quedaron postrados. O sea que era gente que ya no quería levantarse, que le gustaba su estilo de vida, que le gustaba estar tirado pues. Y al final estaba el levantamiento. ¿Y sabe cuál es nuestro levantamiento? El rapto, el irnos con Él, hombre. ¿Sabe que hoy vengo a hacerle un desafío a esta iglesia para levantarse?